Este año 2021 debemos celebrar los 200 años del natalicio de nuestro padre de la patología, Rudolf Virchow. El pensamiento de Rudolf Virchow dio lugar, hizo nacer los conceptos modernos de enfermedad. Él nació en 1821 en una parte muy pobre de Alemania. Su padre era agricultor, probablemente carnicero, como cosa curiosa, y estudió medicina con una beca para estudiantes talentosos yendo a Berlín. Allí alcanzó a su doctorado en medicina y fue enviado por el gobierno prusiaco a investigar una epidemia de tifo en Silesia. Silesia, al sur de Alemania, al sur de Prusia en aquel momento, era una región muy pobre, minera, con también muchos obreros de textileras, y Rudolf fue a investigar esta epidemia de tifo. Y su conclusión final, abreviadamente, es: la culpa de la epidemia la tienen las malas condiciones de vida de los obreros y el gobierno prusiaco. Por supuesto, al gobierno de Berlín no le gustó esta conclusión, y Virchow desde entonces fue visto como una persona revoltosa, revolucionaria, y realmente sí, Virchow nunca olvidó sus humildes orígenes y siempre estuvo a favor de las luchas obreras que se hacían cada vez más comunes en Europa a mediados del siglo XIX. El año de 1848 encuentra a Virchow ya médico, y ese año es un año famoso en la historia de Europa porque se publica el Manifiesto Comunista, que comienza con la célebre frase: un fantasma recorre Europa. Y se refiere la frase a todas las grandes manifestaciones populares en contra de los gobiernos, en contra de las clases dominantes de Europa en ese momento. Virchow participó en esas manifestaciones. Los testigos dicen que se le vio en una barricada en Berlín, y por supuesto eso gustó aún menos a las autoridades académicas de la Universidad de Berlín. De tal forma que fue despedido, digámoslo brevemente, de Berlín y de la Universidad de Berlín. Él entonces fue aceptado como profesor de patología en una universidad pequeña del sur de Alemania, en Baviera, en Würzburg, y comenzó su trabajo como profesor de patología. Y como profesor de patología fue donde primero floreció. Es un médico que trajo grandes ideas a la medicina. Su idea más importante de aquella época es que toda la patología debe explicarse fundamentada en la célula enferma. Esta es una idea que a nosotros nos luce obvia hoy. Las enfermedades se producen por trastornos celulares, pero que en aquel momento fue revolucionaria. La célula apenas llevaba unos 30 o 40 años de ser aceptada como el ladrillo fundamental de los seres vivos. Todos los seres vivos están formados por células, ya se sabía. Y había personas, o médicos e investigadores, que habían adelantado ya el concepto básico de Virchow, expresado en la frase omnicélula es célula. Toda célula viene de otra célula. Lo que hizo Virchow fue este conocimiento biológico, lo introdujo en el análisis de la enfermedad. Y miren que es una idea muy fértil. Una enfermedad, un tejido enfermo, contiene células enfermas. Y esas células enfermas explican la enfermedad. Ahora, esas células, ¿por qué enfermaron? Para Virchow, las células enfermas provienen de células normales. Omnicélula es célula, y enfermas por las condiciones anómalas. Entonces las condiciones en que vive la célula son las que producen la enfermedad
en ella, en la célula, y esta célula enferma explica la enfermedad del individuo. Eso es explicando más o menos la idea de Virchow, pero para aquel entonces era una idea revolucionaria. ¿Cómo llegó él a esa idea? Cuando él era un joven médico, hay un caso muy importante e interesante en su historia, hizo la autopsia de una joven con leucemia y observó que todos los órganos, mucosas, todas las vísceras, las paredes, la pleura, el peritoneo, el mesenterio, el vaso, el hígado, estaban recubiertos de unos pequeños nódulos. Y observó en la sangre coagulada. Virchow tenía ya un gran interés en la sangre, cómo se coagulaba y cómo explicaba eso muchas enfermedades. Observó en la sangre coagulada en un tubo que había una fracción blanca. Al examinar la fracción blanca encontró que tenía un exceso de células blancas de leucocitos, que eran las mismas células que se encontraban microscópicamente en esos nódulos blancos. Y él describió la enfermedad de la sangre blanca, leucos-hemos, leucemia. Él describió la leucemia. Este es un buen ejemplo de cómo Virchow utilizó esas ideas de la célula enferma para explicar una enfermedad. El fundamento entonces de la enfermedad no son los humores, no son los tejidos, sino son las células viviendo en condiciones anómalas. Quiero señalar, antes de pasar adelante, que Virchow desde entonces, desde muy joven, tenía interés en la coagulación de la sangre. E inmediatamente produjo dos conceptos básicos para nosotros: trombosis y embolía. Son palabras de Virchow, son palabras que él inventó: trombosis y embolía. Y con eso explicó también una serie de enfermedades. Como ustedes pueden ver, el pensamiento de Virchow como patólogo está fundamentado, enraizado en descubrimientos biológicos a partir de los cuales explicaba realidades que él veía con el microscopio, y esas realidades, las células enfermas, explicaban las enfermedades clínicas. Ese era el eje del pensamiento patológico de Virchow, y por eso consideramos que él es el iniciador de la patología celular. La patología celular ha ilustrado, ha iluminado, es la raíz de todo nuestro pensamiento patológico en los últimos 200 años. Y Virchow lo recomendó directamente a los médicos. Él les decía: piensen microscópicamente. No piensen solo clínicamente. Piensen en las células. Piensen microscópicamente. Miren qué frase tan significativa: piensen microscópicamente. Ahora, al mismo tiempo, Virchow, segundo movimiento, diríamos, de la sinfonía virchowniana, no dejó nunca de pensar en las condiciones anómalas que producían la enfermedad, en las condiciones sociales. Es famosa una frase de Virchow más adelante que dice: la medicina es al cuerpo como la política es a la sociedad. Virchow desde joven tenía un gran interés en la política y en cambiar las condiciones sociales. Eso lo había llevado a los problemas que antes narramos. Y él participó en la política alemana. Se inscribió en el Partido Progresista, fue elegido como miembro del Parlamento por el Partido Progresista, lo que llamaríamos hoy, era un médico muy progre, muy de izquierda. Fue miembro del Parlamento, luego también por el Partido de los Libres Pensadores, progresista y libre pensador, y siempre se preocupó por las condiciones sociales de los médicos y de la medicina. Él es uno de los iniciadores de lo que llamamos medicina social, de las ideas que sustentan todos los planes de salud, todas las estructuras sociales de salud que hoy consideramos importantes. En los libros de salud pública se dice
muy acertadamente que el primer gobernante que creó un sistema de salud fue Bismarck, el canciller de hierro, que era el opositor a Virchow. Pero es muy curioso que las ideas de Bismarck sobre medicina pública, sobre planes de salud, se originaron en Virchow. De todas formas, Bismarck, que era un hombre autoritario que manejó Alemania, el canciller de hierro, predecesor en ese sentido del canciller horrible del siglo XX, Adolf Hitler. Bismarck era opositor a Virchow, opositor al Parlamento, cerró el Parlamento y a Virchow se le cortó su carrera política. Esa es la segunda etapa. Él trabajó mucho como reformista social, como reformista de la salud, pero su labor política desapareció cuando se cerró el Parlamento por obra del canciller de hierro, Bismarck. En Alemania las cosas iban cambiando rápidamente y Virchow entra en su tercera etapa de pensador. A Virchow siempre le había interesado mucho la antropología y se dedica a investigaciones antropológicas. Sobre todo después de la guerra franco-prusiana de 1870, en que los franceses publicaron una serie de artículos en contra de la raza alemana. Y Virchow respondió con una propuesta muy diferente. Él dijo, la raza alemana no existe. Y empezó a estudiar los cráneos de calaveras, de hallazgos antropológicos, y luego las medidas de las cabezas de los niños preescolares en Alemania. Hizo un gran estudio sobre esto. Estudió la base del cráneo, estoy hablando anatómicamente, y llegó a una gran conclusión. La raza alemana no existe. Alemania, como cualquier país, tiene una población mezclada. Tiene una población que tiene escandinavos, nórdicos, que tiene eslavos, que tiene francos, que tiene neerlandeses. La población alemana es una población mezclada. Los prusianos, que eran quienes mandaban en Alemania, podemos decir en ese momento, no son todos rubios y de ojos azules, como bien descubrió Virchow. Y Virchow aún estudió las minorías, como la minoría judía, que no era tan minoría en Alemania en aquel momento, y descubrió que tenían las mismas condiciones anatómicas de los alemanes. De tal forma que llegó a la gran conclusión de que la raza alemana no existe. Esto predice, digámoslo así, la idea actual, contemporánea, de que raza no es un concepto científico y los hombres, la humanidad, estamos mezclados desde un inicio. Como cosa curiosa, Virchow, que era un hombre que iba de un lado al otro investigando, él no creyó que el hombre de Neandertal fuera humano, sino que era las diferencias en el cráneo del hombre de Neandertal eran producidas por deformidades, por sus condiciones de vida. De tal forma que Virchow siempre vivió, fíjense, a pesar de que él le recomendó a los médicos, piensen microscópicamente, nunca olvidó a la sociedad. Entonces yo diría que Virchow tenía esa visión estereoscópica, con dos miradas distintas. La mirada microscópica, anatómica, patológica, que buscaba la explicación de las enfermedades, estableciendo conceptos nuevos, revolucionarios, y la mirada social. Yo creo que eso es lo que debemos rescatar como médicos. Somos herederos de Rudolf Virchow. Virchow realmente nos inició en esta gran batalla de entender las enfermedades como procesos celulares. Pero al mismo tiempo no podemos olvidar las condiciones sociales.
la sociedad, el entorno en el que vive el individuo como productor, como causa de enfermedades. Aquí hay un encuentro célebre y antagónico. A mí me encanta subrayar que Birkhoff era siempre una persona que estaba en la lucha de las ideas. Algunas ideas de Birkhoff eran buenas, otras eran contradictorias. Nunca fue una persona con una sola tesis. Esto contrario a lo que usualmente se dice. Todos los médicos, uno les menciona a Birkhoff y dicen omnicélula es célula, como si esa fuera la única idea de Birkhoff. Pero Birkhoff fue un hombre que vivió en contradicciones, y esto es importante. Tuvo una famosa contradicción, repitiendo el término, con Robert Koch, con el bacilo de la tuberculosis. Y yo creo que Birkhoff tenía razón. Robert Koch tenía una visión que yo llamo kochiana de la tuberculosis. El bacilo que yo descubrí produce la tuberculosis. Birkhoff nunca aceptó eso por completo y nunca dejó de subrayar que las condiciones del huésped eran importantes. ¿Qué es nuestra visión actual? Todo el mundo muchas personas, quiero decir, casi todo el mundo, está en contacto con el Mycobacterium tuberculosis en su vida, pero no todos sufrimos tuberculosis. Eso depende de nuestras condiciones, de las condiciones del huésped. Yo creo entonces que nuestro siglo ha rescatado, ha aceptado la propuesta de Birkhoff de que las condiciones del huésped son extremadamente importantes, aún en enfermedades infecciosas. Y por último, una curiosidad. Birkhoff murió en 1902 de una manera muy curiosa. Era un anciano muy activo. Fue propuesto 3 veces al Premio Nobel de Medicina, nunca se le concedió. Y en 1902, yendo en un tranvía, saltó para bajarse del tranvía. Se fracturó el fémur. Y ahí Birkhoff se equivocó. Birkhoff predijo: no voy a morir de esta fractura. Bueno, sus discípulos, los médicos, era el gran doctor Birkhoff, lo creyeron, lo hospitalizaron mientras sanaba la fractura, y el reposo en cama, fíjense esto tan interesante, el reposo en cama por varias semanas lo llevó a la muerte. Aunque no se le hizo la autopsia, que yo conozca, yo creo que él murió de una embolia pulmonar, después de una fractura de fémur con una hospitalización prolongada. Entonces es muy interesante, un poquito irónico, que Birkhoff haya muerto de una enfermedad que él describió, la trombosis y embolía. Pero murió porque era un hombre muy activo, aún a sus 80 años. Saltó de un tranvía, lo que le produjo la fractura, y la hospitalización lo llevó a la muerte. A mí me parece que es un buen término de vida, de una vida muy fértil en ideas. Produjo más de 2000 artículos, que para el siglo XIX es un récord. Educó a un montón de médicos. Gran cantidad de médicos de todo el mundo fueron a educarse con Birkhoff. Sus ideas, sus controversias, sus discusiones médicas, políticas, antropológicas, llegan al siglo XX. Hitler prohibió los libros de Birkhoff. Entonces Birkhoff, que es un hombre del siglo XIX, muy importante para el siglo XX y aún para nuestra época. Debemos pensar en Birkhoff que en este año, 200 años después de su muerte, de su nacimiento, pensando que es un médico que nunca olvidó las condiciones sociales en el análisis de la enfermedad. Yo creo que ese es el mejor recuerdo de Rudolf Virchow.